noches, hermanos, el Señor les bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a tener un tema libre, un tema interesante. Hoy vamos a hablar acerca de 4 corazones y una semilla, donde vamos a hacer referencia en la parábola del sembrador. El texto base, que es en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En este versículo, el apóstol Pedro nos dice claramente de que ese renacimiento, ese nuevo nacimiento, ocurre gracias al poder de la palabra de Dios. A través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo usa la palabra y hace que esa palabra transforme el corazón del hombre. Pero debemos empezar definiendo qué es una parábola. Porque algunos hermanos, ¿verdad?, leen la Biblia y cuando leen las parábolas no saben una definición exacta y real. La parábola se define como narraciones donde se toman como ejemplo de la vida cotidiana para transmitir una verdad espiritual, una enseñanza espiritual. Nuestro Señor Jesucristo se destacaba como maestro porque Él transmitía sus enseñanzas a través de parábolas. Porque Él, cuando tomaba las narraciones de la vida cotidiana, Él sabía que esas verdades espirituales iban a quedar grabadas en las mentes y corazones de las personas. Así que una parábola, repito, son narraciones donde se toman ilustraciones de la vida diaria para transmitir una enseñanza espiritual. Y en el caso del estudio de hoy, vamos a hablar de la parábola del sembrador. Y cada parábola, cuando usted estudia las parábolas de Jesús, hay parábolas que son explicadas por el mismo Cristo. Pero hay otras parábolas que no hay una explicación. Y esas son las más difíciles para interpretar. Pero hoy vamos a hablar de esa hermosa parábola que es el sembrador. Así que les invito a buscar en sus Biblias, en Mateo capítulo 13, donde vamos a ver la narración de este estudio el día de hoy. Vea que Jesucristo en las parábolas a veces explica cada elemento de la parábola. Así que ya sabe que la parábola del sembrador, tenemos un sembrador, valga la redundancia, y tenemos una semilla. Tenemos que preguntarnos, ¿quién es el sembrador? El sembrador, según Marcos 4:14, dice que el sembrador es el que siembra la palabra de Dios. Es decir, que toda persona que predica la palabra es un sembrador. Y en el caso de Cristo, para el momento histórico, en ese momento, Él era el que sembraba la palabra. Lo segundo relevante de la parábola es que es la semilla. ¿Qué es la semilla? Lucas 8:11 dice: esta pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Así que teniendo estos dos elementos importantes de la parábola, tenemos al sembrador y tenemos la semilla, que es la palabra de nuestro Dios. Así que empecemos a estudiar el versículo 3 y 4 de Mateo capítulo 13. Tenga su Biblia abierta. Mateo 13, versículo 3 y 4. Y vea lo que dice Jesús. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Es ahí donde Jesús empieza a hablar de la parábola del sembrador. Y dice que parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Por supuesto, hay más versículos más adelante, y los apóstoles llaman a Jesús aparte y le dicen: explícanos las parábolas. Y Jesús, como buen maestro, y no dejar en duda a sus apóstoles, Él les explica la parábola, por lo menos la parte del versículo 3 y 4.
La 3 y 4, la que cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Ellos quieren saber el significado real de esto. Vea que en capítulo 13, verso 19, Jesús le da la respuesta. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí Jesús empieza a explicar la parábola. Y bien que esta parábola realmente lo que enseña es la respuesta del corazón del hombre a la palabra. Y esto es una aplicación universal para todos los seres humanos. Porque cuando se predica la palabra, se espera una respuesta natural de esa persona a la palabra. Y bien que aquí dice Jesús, ¿verdad? Dice que sembró la palabra, fue sembrada el corazón, y viene el malo y quita la palabra del corazón. Vemos unas características resaltantes en este aspecto. La característica principal es, fue sembrada la palabra en su corazón. Vean que aquí dice que Dios en su gracia y misericordia, Él permite que esa palabra llegue a cada corazón. Ahora, ¿cómo definimos este tipo de corazón? ¿Cómo entendemos este tipo de corazón? Nosotros pensamos que este tipo de corazón es un corazón endurecido. Es un corazón que todavía no ha sido transformado completamente. No ha permitido que la palabra pueda producir el fruto a lo que fue llamada. Vean que otra característica que vemos aquí es que no la entiende. Y eso es lo que resalta en esta parábola. Esa palabra cayó en ese corazón, pero no da el fruto que se espera. Es porque esa persona no entiende la palabra. Ahora, hay algo natural en nosotros que cuando no entendemos algo, lo que estudiamos, lo que está en la universidad, en la escuela, cuando un profesor o un maestro explica algo, él siempre pregunta, ¿entendieron? Y la respuesta normal y natural de la persona es levantar la mano, profesor, no entiendo. Pienso que también aquí es lo mismo. Esta persona, este tipo de corazón, no entiende la palabra. ¿Y qué es lo natural que debería hacer esa persona que está buscando de Dios, está en una búsqueda de la presencia de Dios, de cambiar su vida, pero llega un punto que él no entiende la palabra? Ahora, ¿qué debe hacer si no entiende la palabra? Él tiene que buscar primeramente a Dios, decirle a Dios, Señor, no entiendo la palabra. Señor, no entiendo lo que estoy leyendo. Eso es lo primero, pedirle a Dios, porque Dios es el autor de la Biblia. Y segundo, preguntarle a los que saben, están los pastores y los maestros. Recuerden que toda persona que recibe a Cristo es como un bebé espiritual y necesita un crecimiento y un cuidado. Eso nos llama a cada líder, a cada creyente, de la gran responsabilidad que tenemos como cristianos con los nuevos creyentes. Que cuando ellos no entiendan, debemos ayudarle en su formación espiritual. Eso mismo le pasaba al salmista. En el Salmo 119, verso 27, el salmista hizo algo que todos debemos hacer cuando no entendemos la palabra. Ir directamente a Dios y decirle, Señor, no entiendo, ayúdame a entender. Y mire lo que dice el salmista. Y le dice a Dios, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Qué hermosa palabra. Vea que el salmista reconocía su incapacidad para entender, pero fue humilde y tuvo el valor y el deseo de entender la palabra, comprender sus profundidades, comprender la importancia que es la palabra para la transformación del corazón de nuestras vidas. Y vean que Dios le responde al salmista, le dice en el Salmo 32:8, vea lo que le dice, te haré entender
y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Me gusta ese salmo. Dice que te hará entender, te hará que comprenda. Dios está dispuesto a enseñarnos la palabra. La tercera característica que vemos aquí en esta parábola es que viene el malo, es decir, viene el diablo y quita lo que fue sembrado en su corazón. Veo hasta dónde puede llegar el poder de Satanás. Tiene el poder de sacar, quitar la palabra que está dentro del corazón de la persona. Ahora, ¿cómo Satanás puede hacer eso? Satanás lo puede hacer a través de los prejuicios, cuando le damos espacio a los prejuicios. También cuando le damos espacio a la duda, cuando empezamos a dudar de cosas que no entendemos. Cuando empezamos a interpretar la Biblia sin ningún tipo de conocimiento teológico, hermenéutico. O empezamos a interpretar la Biblia de acuerdo a nuestras propias experiencias limitadas y llegando a conclusiones negativas. Satanás también puede quitar esa palabra a través del sufrimiento, de las pruebas, pero él tiene ese poder y tenemos que tener cuidado de que no le demos cabida al enemigo. La palabra es poderosa, pero la palabra también hay que dedicarle tiempo para que haga su obra, su trabajo en el corazón. Y eso requiere de dedicación. Por eso el énfasis en nuestra iglesia, la casa de mi Padre, de ir a los miércoles, los domingos, a escuchar mensajes de oración, a escuchar los estudios bíblicos, a leer la Biblia, a estudiarla, a escudriñarla. Ahora la pregunta, ¿para qué Satanás hace eso? ¿Por qué Satanás quiere sacar esa palabra del corazón de las personas? Jesús lo dice en Lucas 8:12. Y los del junto al camino son los que oyen la palabra, no la entienden, por supuesto, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ese es el trabajo de Satanás, de quitar esa palabra del corazón para que no crean a Dios, no crean en sus promesas, ¿verdad? Y sobre todo no se salven. Vea, hermano, que esta palabra, en esta palabra no solamente es para el que está empezando el camino del Señor, esa palabra también es para todos los cristianos. Así, indistintamente, el grado de madurez espiritual que tengamos en el Señor. Tenemos que tener cuidado de dar cabida a la duda. Si estamos fundados en Cristo y en su palabra debe ser un alimento diario en nuestras vidas. Y en la medida que la leamos, la escudriñamos y la vivamos, vamos a seguir creciendo para la gloria del Señor. Así que podemos definir este tipo de corazón que da respuesta a la Biblia. Es como un corazón todavía endurecido, que todavía no ha sido transformado completamente porque no le ha dado, no ha permitido que la palabra pueda obrar en su corazón. Y continúa nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, versos 5 y 6 diciendo: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Vamos a ver la respuesta de Jesús a los apóstoles explicándole esta parábola. Jesús dice en el verso 20 y 21, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, porque eso es lo que produce la palabra, gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué características podemos ver en esta parábola? Vean que Jesús dice que esa persona la recibe con gozo. Y todo lo que hemos tenido la experiencia de recibir a Cristo,
Es natural que tengamos gozo en el corazón. Pero el Señor no quiere que ese gozo sea temporal. Dios no quiere que ese gozo sea superficial. Que sea un gozo permanente, producto del fruto del Espíritu Santo. Dios no quiere que nuestra fe sea emocionalismo, que sea emocional, producto de las emociones, sino que ese gozo sea producto de la convicción en Cristo Jesús. Así que esa persona la recibe con gozo, recibe la palabra para el momento. La segunda característica es que creen por algún tiempo. Según Lucas 8:13, esa persona cree en cierto tiempo, confía en el Señor. Pero lo que destaca aquí es que no tiene raíz. No tiene dónde fundarse, porque fue sembrada en pedregales, piedra, no hay terreno. Y la consecuencia de eso es que al venir la aflicción, los problemas, las dificultades y sobre todo la persecución por causa de la palabra, esa persona tropieza, abandona el camino, abandona el Señor. Vea la importancia que tiene la palabra de Dios, que nos ayuda a perseverar aún en las dificultades. Vea que aquí está diciendo claramente que va a venir aflicción, pero es importante que estemos arraigados en la palabra, que estemos fundados en la palabra, que confiemos en la palabra, para que cuando venga la aflicción y la prueba, estemos agarrado de la palabra de nuestro Dios, que es un alimento espiritual y que fortalece nuestra fe. Pero ¿qué pasa con el cristiano que no estudia la Biblia, que no lee la Biblia, que no la escudriña? Está en grave peligro. Puede venir la prueba y la circunstancia y no va a tener dónde aferrarse. Por eso es importante que crezcamos en la palabra, crezcamos en ella, que echemos raíces y estemos arraigados a la palabra, arraigados en Cristo. Que cuando venga la circunstancia y quieran arrancarnos de raíz, nosotros sepamos dónde estamos agarrados y aferrados en el Señor. Vean que podemos definir este camino como el lugar donde cayó la semilla, como un corazón superficial. Es decir, esa persona que muestra la vida de Cristo de manera exterior, pero no tiene raíz, no tiene esencia. Entonces vean la importancia de la palabra. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer que mida el nivel de fe, de confianza en el Señor? Son las pruebas. Es decir, cuando vengan las pruebas le va a decir al mismo creyente en cuánto ha creído al Señor y cuánto es capaz de soportar en el Señor, siempre confiando en la palabra de nuestro Dios. Vean el consejo que el Señor nos da en Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, que nuestra fe no es para retroceder, nuestra fe es para avanzar hacia adelante, indistintamente la aflicción y la prueba que nos haya tocado vivir. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos en una época donde del COVID-19, problemas económicos, enfermedades y problemas políticos y sociales. Pero eso no debe hacer que nuestra fe nos haga retroceder, sino que estamos fundados en la roca que es Cristo Jesús. Continúa Jesús explicando la parábola en el versículo 7 del mismo capítulo 13. Dice así: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y bien que Jesús les explica a los apóstoles lo siguiente en el versículo, en Marcos, me tomé el texto paralelo en Marcos capítulo 4, versos 18 y 19,
que también habla de la parábola, pero da algunos detalles interesantes que nos va a ayudar a entender más esta parábola. Y dice Jesús: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, es decir, las preocupaciones y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mira que Jesús aquí dice que la idea de la palabra es que dé fruto. Pero resulta que en este caso, en este tipo de terreno, que la semilla cayó entre espinos, no da fruto. Y eso es lo que el Señor quiere, que su palabra dé fruto en cada ser humano. Vean que una de las características de esta parábola es que esas personas oyen la palabra. Ellos la oyen, ¿verdad? La escucharon. Pero dice que buscando los afanes de este siglo, es decir, están preocupados, están afanados por alcanzar logros personales, están afanados por la riqueza, están afanados por la prosperidad económica, están afanados. Vean que no estoy diciendo que sea malo la riqueza, no estoy diciendo malo que usted se dedique a un negocio. Lo malo aquí es el afán, la preocupación. Y la preocupación es el producto del desgaste, de la dedicación de la fuerza y de la energía en cosas materiales y no le dedicamos tiempo a Dios. Es decir, están siendo dirigidos por la codicia, los afanes. El diccionario de Cervantes define afanes como trabajo excesivo, solícito y penoso. Entonces, hermano, dice que estas cosas entran en su corazón y ahogan la palabra y no dan fruto. Por supuesto, la palabra no va a dar fruto porque esa persona está preocupada por las cosas materiales, que no le dedica tiempo a su relación diaria con Dios, no le dedica tiempo a una vida devocional con Dios, no le dedica tiempo al estudio de la palabra, no le dedica tiempo a escudriñar las escrituras, no le dedica tiempo a congregarse, a ir los miércoles a los estudios bíblicos y la oración, y dejan de congregarse los domingos. ¿Por qué? Porque está afanado por alcanzar más riqueza, más cosas materiales, y no tiene tiempo para las cosas de Dios. Amados, tenemos que tener mucho cuidado de cómo estamos llevando nuestra vida. Nuestra vida debe ser equilibrada, darle el lugar que le corresponde a las cosas materiales y darle el primer lugar a nuestro Dios. Tenemos que tener cuidado. Muchos creyentes que empezaron en el Señor, que Dios los usaba grandemente, que eran personas llenas del Espíritu Santo, que se congregaban, iban a sus estudios bíblicos, empezaron a planificar parte de su vida personal, que son buenas, pero entraron en un desequilibrio. Empezaron a dedicarle más tiempo, más energía a las cosas materiales y dejaron a un lado las cosas espirituales. Consecuencia, la palabra no va a dar fruto, el creyente no va a crecer en la fe, y cuando venga la prueba, ahí donde viene el ay. Miren lo que dice el consejo de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 12:15. Esto es para aquellos que están enfrascados en la prosperidad económica. Algunos hemos escuchado el evangelio, del evangelio de la prosperidad, y usted ha escuchado todas esas cosas que en la iglesia se ha hablado. Nosotros enseñamos que su fe y su confianza debe estar primeramente en Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia,
y las demás cosas materiales, Dios se las va a ir añadiendo en la medida que usted vaya creciendo en el Señor. Pero sería bueno este consejo de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12, verso 15, que dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¡Qué verdad maravillosa! Tu vida, mi vida, no depende de lo que tú tengas. No depende de la cantidad de apartamentos que tú tengas, los yates, los carros, el trabajo, los dólares. No, la vida no depende de esas cosas. Nuestras vidas dependen de Dios, depende de Cristo. Nuestras vidas están en sus manos. Repito, no me malinterprete. No es malo que usted se dedique al negocio. No es malo que usted quiera emprender una empresa, empezar una empresa. Esas cosas no son malas. El problema es cuando usted le dedica más tiempo a estas cosas y no a Dios. Eso es lo que el Señor nos exhorta aquí en esta palabra. Así que podemos decir que este corazón lo podemos describir como un corazón dividido, que trata de buscar a Dios, trata de leer la Biblia, trata de congregarse, pero los afanes y las preocupaciones por las riquezas y los negocios le impiden buscar de Dios. Así que está dividido. Dios no quiere un corazón dividido, Dios quiere un corazón plenamente para Él. Así que este estudio, esta palabra nos llama a la reflexión. ¿Quién es el que está en primer lugar en tu corazón? ¿Qué es lo que más abarca tiempo en tu vida? Son cosas que tenemos que reflexionar para agradar a nuestro Señor. Y continúa Cristo en Mateo capítulo 13, versos 8 y 9, diciendo: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y miren cómo Cristo le explica a los apóstoles en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué característica vemos aquí? Vean que dice que la oye y la recibe, según Marcos 4:20. Es decir, él la oye y la recibe de buena voluntad, a pesar de que no entiende algunas cosas, a pesar de que tiene muchas preguntas, a pesar que no sabe qué viene en el futuro, pero en el momento que él recibe a Cristo, él la oye, pero la recibe. Pero él se mantiene confiado en el Señor, porque el Señor va a guiar su crecimiento. El Señor lo va a direccionar. Y vean la segunda característica, que con corazón bueno y recto retiene la palabra oída. Eso lo dice Lucas 8:15. Dice que con corazón bueno y recto la retiene la palabra oída. Es decir, él la retiene. Y en la medida que la retiene, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, en la medida que la retenga, esa palabra va a dar fruto. Va a venir haciendo los cambios en el corazón y en las mentes de las personas con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo. Y otra característica, dice Lucas, y dan fruto con perseverancia. He aquí la clave del éxito para que la palabra produzca fruto. Es la perseverancia. La perseverancia tiene que ver con la capacidad de aguante ante las dificultades, donde podamos mostrar paciencia. Paciencia cuando no entiendo las cosas. Paciencia cuando estoy enfrentándome a los problemas, a las dificultades. Yo debo perseverar. Y esa perseverancia debe ser en el tiempo. Todos los días debemos seguir perseverando. Jesús dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que la perseverancia es una
cualidad que identifica al cristiano, que debe perseverar. Y esa perseverancia no es una perseverancia donde estamos solos, sin recursos, sin ayuda. No, es una perseverancia donde tenemos a Dios a nuestro lado, donde tenemos al Espíritu Santo ayudándonos en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades. Y en esa perseverancia también tenemos la palabra de nuestro Dios, porque la palabra es poderosa. La palabra es poderosa para sostenerte. La palabra de Dios es poderosa para animarte. La palabra de Dios es poderosa para transformar tu vida, para transformar tu mente, para ver las cosas como Dios las ve. Eso es lo que produce la palabra. Pero es importante, hermano querido, que tú perseveres en ella. Que tú leas, escudriñes, la vive, la comparta, persevera. No importa el problema por el cual nos toque vivir. Lo importante como fe cristiana, fe en el Señor, es perseverar en Cristo. Y veremos el fruto. Nos daremos cuenta del gran cambio que el Señor ha producido en nosotros. Así que este corazón podemos llamarle un corazón bueno y recto. Un corazón que estuvo dispuesto humildemente, reconociendo su condición, reconociendo su incapacidad ante el Señor, fue humilde, abrió su corazón y Dios va a obrar. Y ese es el tipo de corazón que debemos tener en el Señor. Que seamos humildes, que reconozcamos nuestras incapacidades, nuestras limitaciones ante el Señor y que nos acerquemos a nuestro Padre Celestial en el pronto auxilio, en la ayuda del Señor. Pero recuerde, usted tiene la palabra. Y la transformación por parte de la palabra no acaba. No fue un día que usted recibió a Cristo hasta ahí, no. El proceso de transformación continúa todos los días, donde Dios sigue transformándonos a través de la palabra, a través de su palabra, nos sigue moldeando y transformando conforme a la imagen de su Hijo. Por eso es importante, amado hermano, y le doy esta exhortación y consejo con amor. Debemos dejar algunas cosas en nuestras vidas, la altivez, el orgullo, la arrogancia, la ira, todas esas cosas negativas, y le demos cabida a la palabra, y que esa palabra pueda fluir poderosamente, transformándonos conforme al Señor. Ahora, le hago esta pregunta. De todo lo que hemos leído en esta parábola del sembrador, que cada camino, cada lugar donde queda la semilla, es la respuesta del corazón del ser humano a la palabra de Dios. Ahora te pregunto, ¿qué clase de corazón es el tuyo? ¿Qué tipo de corazón tú has recibido la semilla? Eso es importante. Es triste cuando uno va a la calle y saluda a un hermano y el hermano dice, no hermano, ya no estoy en los caminos del Señor. Ahí está mostrando que esa persona no recibió la palabra, no perseveró en la palabra y no supo ejercer la fe ante las dificultades. Pero Dios es un Dios de misericordia. Dios siempre está abierto para ayudarnos, ayudarte a cada uno de nosotros en nuestras debilidades. Y más en estos tiempos es donde debemos ejercer la fe a través de la palabra de nuestro Dios. Y que podamos decir a la gente que Dios tiene palabra de esperanza. Hay palabra hermosa, palabra que trae consuelo a nuestros corazones. Y creo que nuestra nación, Venezuela, necesita de esa palabra. Decirle que Dios está con nosotros y que Dios nos va a dar la salida. Amén. Así que, hermanos, el día de hoy terminé con el estudio bíblico y espero que este estudio haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y recuerde, estudie, escudriñe, viva y enseñe la palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde.